Los matones rodearon a la joven de piel oscura, sus risas resonando en el patio de la escuela como cuchillos afilados. Ella permaneció serena, con la mirada fija en el horizonte, mientras sus fieles compañeros caninos, entrenados en tácticas militares, observaban la escena en silencio, listos para defenderla a la menor señal. Lo que comenzó como un día más de intimidación se transformó en una lección que aquellos agresores jamás olvidarían. El sol de Montes Claros castigaba el asfalto aquel atardecer, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte. María Silva se ajustó la mochila sobre los hombros mientras caminaba por la calle menos transitada del barrio. A su lado, Rex y Shadow mantenían un paso sincronizado, sus orejas atentas captando cada movimiento a su alrededor. Los dos perros militares, herencia de su padre fallecido, eran más que mascotas. Eran su protección y su compañía constante. El sudor perlaba la frente de la adolescente cuando decidió tomar el camino más largo a casa. Una decisión aparentemente inocente que lo cambiaría todo. El eco de los ladridos rítmicos de sus compañeros de cuatro patas resonaba en el silencio de la calle desierta, creando una falsa sensación de seguridad. Fue entonces cuando las risas cortaron el aire. 4 siluetas emergieron de un callejón lateral, bloqueándole el paso. María reconoció de inmediato a Lucas Costa, Rafael Santos, Bruno Oliveira y Mateus Sousa, compañeros de escuela conocidos por atormentar a quienes consideraban diferentes. «Vaya, miren a quién tenemos aquí», provocó Rafael, el más alto del grupo, dando un paso al frente. «La chica de los perritos». «No sabía que a gente como tú se le permitía pasear por aquí», añadió Bruno, con una sonrisa maliciosa que no llegaba a sus ojos. María sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que enfrentaba comentarios sobre el color de su piel, pero nunca había estado acorralada de esa manera. Los muchachos formaron un semicírculo frente a ella, cortando cualquier ruta de escape. «Tan calladita en la escuela», continuó Mateus, acercándose más. «No hablas con nadie. Te crees mejor que los demás». Las correas de los perros se tensaron cuando Rex y Shadow percibieron la amenaza. Sus cuerpos musculosos entraron en estado de alerta. María apretó las correas con fuerza, sintiendo el corazón acelerarse, pero mantuvo la mirada firme. «Déjenme pasar», dijo, con una calma que no reflejaba el torbellino en su interior. Lucas, que hasta entonces observaba en silencio, soltó una risa burlona. «¿Y si no queremos? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a tu mami?» Las palabras golpearon a María como piedras, pero en lugar de retroceder, sintió que algo despertaba dentro de ella. Era como si pudiera oír la voz de su padre, sus enseñanzas sobre el coraje y la dignidad. Enderezó los hombros y encaró a los 4 muchachos sin desviar la mirada. Los perros, al percibir la tensión creciente, emitieron un gruñido bajo y amenazador. María no retrocedió ni un centímetro. El legado de su padre latía en sus venas, recordándole que el miedo solo tiene poder cuando cedemos ante él. «Última oportunidad», dijo, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Apártense de mi camino». Bruno Oliveira extendió el brazo en dirección a María, una sonrisa arrogante dibujada en su rostro. Fue su error. En una fracción de segundo, Rex y Shadow avanzaron con una precisión que solo los animales con entrenamiento militar poseen. Mostraron los dientes, con un gruñido grave y controlado. No era un ataque descontrolado, sino una calculada demostración de fuerza. Los 4 chicos se congelaron al instante. El rostro de Bruno perdió todo el color, mientras Rafael Santos retrocedía 2 pasos, casi tropezando. Mateus Sousa, siempre el más arrogante del grupo, ahora parecía una estatua de miedo. Y Lucas Costa mantenía los ojos desorbitados fijos en los animales, como si cualquier movimiento pudiera ser fatal. «No se muevan», ordenó María con voz firme, sujetando las correas con fuerza. El sudor corría por su frente en el intenso calor de Montes Claros, pero su mirada permanecía determinada. La tensión era palpable.
densa como el aire sofocante de aquella tarde. Bastaría un movimiento en falso para que todo explotara. Fue entonces cuando Ana Fernández, escondida detrás de un árbol cercano, apuntó discretamente su teléfono móvil hacia la escena. La chica tímida temblaba, pero mantenía el dispositivo firme, grabando cada segundo de aquel inesperado enfrentamiento. ¿Creen que pueden intimidarme? ¿Que pueden hacerme lo que quieran solo porque soy diferente?, cuestionó María, su voz sorprendentemente serena ante la situación. Los perros permanecían en posición de ataque, los músculos tensos bajo el pelaje brillante. Bruno intentó balbucear algo, pero el miedo le trabó las palabras. Sus amigos, antes tan valientes en grupo, ahora parecían niños asustados. Con un profundo suspiro, María finalmente decidió poner fin a aquella situación. «Zurück», ordenó en alemán, su voz clara y precisa. Inmediatamente, Rex y Shadow retrocedieron, posicionándose a su lado, todavía alertas, pero contenidos. Lo que ninguno de ellos percibió fue que Ana lo había capturado todo. El acoso inicial, la reacción de los perros y el impresionante control que María demostró sobre los animales. En menos de una hora, el video ya circulaba por los grupos de mensajes de la escuela. Antes del anochecer, prácticamente todos en Montes Claros habían visto la escena. El impacto fue inmediato. Los comentarios estallaban en las redes sociales locales. Algunos defendían a la chica, otros la criticaban por andar con animales peligrosos. Pero una cosa era cierta: María Silva ya no era solo la niña callada de la escuela. Ahora era alguien a quien notar, respetar y, para algunos, temer. El video se extendió por la pequeña ciudad como un reguero de pólvora, cambiando para siempre la dinámica entre aquellos jóvenes y revelando a una María que pocos conocían. El video se propagó como la pólvora por Montes Claros. En menos de 24 horas, toda la ciudad comentaba sobre el enfrentamiento entre María Silva y los 4 chicos. La pequeña comunidad, que siempre había preferido cerrar los ojos ante las injusticias cotidianas, ahora se veía forzada a encarar una realidad incómoda. En la reunión de padres, convocada de urgencia por la dirección, el ambiente era de una tensión palpable. Por un lado, madres y padres indignados exigían un castigo severo para Lucas, Rafael, Bruno y Mateus. «Mi hijo me ha contado lo que estos chicos hacen desde hace meses», declaró una madre con la voz entrecortada. Por otro lado, familias influyentes de la ciudad señalaban a la joven. «Quien anda con perros de guerra está buscando problemas», argumentó el padre de Bruno, golpeando la mesa. La madre de María permaneció en silencio durante toda la reunión, con la mirada fija y determinada, cargando con décadas de humillaciones similares que nunca tuvieron voz. Mientras los adultos debatían, la noticia corría por los pasillos de la escuela. Al día siguiente, cuando María entró por la puerta principal, el murmullo cesó al instante. Los estudiantes se apartaban, creando un corredor invisible por el que ella pasaba. Algunas miradas transmitían una admiración silenciosa, principalmente de alumnos que también habían sufrido en manos de los agresores. Otras expresaban puro odio, como si ella hubiera roto algún código sagrado al defenderse. «Es ella, la chica de los perros asesinos», susurró una niña de primer año, escondiéndose detrás de su amiga. Las clases transcurrieron en un clima sofocante. El olor a tiza se mezclaba con el sudor nervioso de los adolescentes. Los profesores intentaban mantener la normalidad, pero sus miradas delataban la inquietud. Solo el señor Paulo Martins parecía genuinamente tranquilo, observando a María con un casi imperceptible gesto de aprobación cuando sus miradas se cruzaron. A la hora del recreo, María se sentó sola. El mismo comedor ruidoso de siempre ahora parecía dividido en territorios invisibles. Nadie se acercaba. Incluso aquellos que secretamente la admiraban temían las represalias sociales. «Ella provocó la situación», comentó la coordinadora pedagógica a otra funcionaria, lo suficientemente alto como para que María la oyera. «Quien anda con animales peligrosos está pidiendo problemas». La joven mantuvo la postura erguida,
como su padre le había enseñado, pero por dentro la soledad le oprimía el pecho como un puño de hierro. Estaba rodeada de cientos de personas, y sin embargo, nunca se había sentido tan aislada. El precio del coraje empezaba a comprender. A menudo se pagaba con momentos de profunda soledad. María Silva observaba el ruidoso comedor con una mezcla de aprensión y determinación. Desde el incidente con los perros, las miradas que recibía eran como agujas en su piel. Algunos estudiantes se apartaban cuando pasaba. Otros cuchicheaban, señalándola discretamente. El video había convertido su vida en un espectáculo público, y sentía el peso de aquella exposición no deseada. Fue en ese momento de aislamiento cuando apareció Ana Fernández. La chica de pelo liso y ojos grandes se acercó con pasos vacilantes, sujetando su bandeja de comida con manos temblorosas. Sin pedir permiso, se sentó frente a María. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó, aunque ya estaba acomodada. Su voz era baja, casi un susurro. María solo asintió, sorprendida por la inesperada aproximación. El silencio entre ellas duró unos minutos, llenado solo por el ruido de las conversaciones ajenas y el tintineo de los cubiertos. Vi lo que pasó, dijo Ana finalmente, mirando su propio plato. Lo que Lucas y los otros intentaron hacerte. La joven de ojos grandes respiró hondo antes de continuar. Me hicieron cosas parecidas el año pasado. Me llamaban rara, extraña, porque me gustan los libros y no las fiestas, porque no me visto como las otras chicas. María observó a Ana con nuevos ojos. La chica blanca y tímida, que parecía tan diferente a ella, compartía un dolor similar. Las manos de Ana temblaban ligeramente mientras relataba los meses de humillación que había soportado en silencio. Nunca tuve el valor de enfrentarlos como tú, confesó Ana, levantando finalmente la mirada. Nunca tuve a Rex y Shadow para protegerme. Una discreta sonrisa apareció en los labios de María. Mi padre decía que el coraje no es no tener miedo, es hacer lo que hay que hacer, incluso teniéndolo. Ana extendió la mano sobre la mesa, un gesto simple que cargaba un significado profundo. Ya no tenemos que estar solas. María dudó un instante. Luego estrechó la mano que le ofrecían. Aquel contacto sellaba algo más que una amistad. Era una alianza, una promesa mutua de no volver a callar ante la injusticia. En el ruidoso patio de la escuela de Montes Claros, entre adolescentes indiferentes u hostiles, nació una conexión improbable. Para María, que hasta entonces enfrentaba su batalla solitaria, Ana se convirtió en un faro inesperado en un mar revuelto, alguien que comprendía su dolor sin necesidad de explicarlo. Cuando sonó el timbre, anunciando el fin del recreo, las dos chicas caminaron juntas por los pasillos, ignorando las miradas curiosas que las seguían. Paulo Martins observaba a María Silva con redoblada atención desde el incidente. Durante la clase de historia, mientras explicaba la Segunda Guerra Mundial, notó cómo la joven reaccionó al mencionar algunas palabras en alemán. La conexión con el video que circulaba por la escuela fue inmediata. Las órdenes que había usado con los perros eran claramente militares y en lengua germánica. Después de que sonara el timbre, el profesor pidió a María que se quedara en el aula. Con la postura erguida que le habían conferido sus años en el ejército, se acercó con calma. «Esa orden que usaste con tus perros es de entrenamiento militar, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. La adolescente vaciló, con la mirada baja, antes de confirmar con un asentimiento. «Mi padre los entrenó así». En los días siguientes, Paulo comenzó a llamarla después de las clases. Al principio, eran solo conversaciones breves sobre los perros, pero pronto evolucionaron hacia algo más profundo. El veterano compartía historias de su juventud en el cuartel, donde el prejuicio por su origen nordestino lo llevó a desarrollar técnicas de autodefensa no solo físicas, sino también psicológicas. La disciplina no sirve solo para obedecer, María. Sirve para mantener la cabeza erguida cuando todos esperan que la agaches. Le explicó una tarde, mientras le mostraba cómo posicionar los pies para mantener el equilibrio ante un empujón. La joven absorbía cada palabra,
cada gesto. En Paulo encontró no solo un mentor, sino a alguien que comprendía la sensación de ser constantemente observado, juzgado por características que no podía cambiar. «Rex y Shadow son más que mascotas, ¿verdad?», le preguntó después de verla practicar una orden discreta. «Son mi familia», respondió Maria, con la primera demostración genuina de emoción que el profesor había presenciado. El vínculo entre ellos crecía con cada encuentro. Paulo le enseñaba técnicas de respiración para controlar el miedo, formas de evaluar rápidamente situaciones de peligro y, sobre todo, cómo usar las palabras como escudo antes de recurrir a cualquier otra defensa. «Tu padre hizo un buen trabajo contigo y con los perros», comentó el profesor, después de que Maria demostrara cómo controlaba a los animales con órdenes casi imperceptibles. «Usted lo habría admirado», dijo ella, permitiéndose una rara sonrisa. Para Maria, aquellas tardes representaban un refugio. Por primera vez desde el fallecimiento de su padre, se sentía verdaderamente comprendida por un adulto. Cada lección de Paulo venía envuelta en historias reales, en cicatrices visibles e invisibles, que él llevaba con dignidad. La adolescente comenzaba a entender que su lucha no era aislada. Formaba parte de una resistencia mayor, silenciosa pero persistente, contra la injusticia. La represalia no tardó en llegar. El lunes siguiente, Maria Silva notó las miradas diferentes en cuanto pisó el patio de la escuela. Los susurros la seguían por los pasillos como sombras persistentes. Lucas Costa, Rafael Santos, Bruno Oliveira y Mateus Sousa habían iniciado una campaña sistemática de difamación en su contra. «Entrena a esos perros para atacar a la gente», cuchicheaba una chica de segundo año a otra. «Oí que su padre era un traficante», murmuraba un chico cerca del bebedero. Maria mantenía la cabeza erguida, pero cada palabra cortaba como una navaja. Ana Fernández, que ahora caminaba a su lado en los recreos, también se convirtió en un blanco. Amiga de la delincuente, traidora. Esos eran los apodos que ahora cargaba. La muchacha, antes tímida, temblaba visiblemente cada vez que pasaban junto a los grupos de estudiantes, pero no abandonaba a su amiga. Durante el descanso, Maria encontró su taquilla vandalizada con la palabra «peligrosa». Respiró hondo, recordando las enseñanzas de su padre. No demostrar debilidad era la primera regla. Con movimientos serenos, limpió la puerta metálica mientras sentía decenas de ojos observándola. «Están difundiendo que amenazaste con matar a alguien», le susurró Ana en voz baja, durante la clase de matemáticas. «Y que tus perros están entrenados para matar». Maria apretó el lápiz con tanta fuerza que casi lo partió en dos. Los rumores se estaban saliendo de control. En el comedor, mesas enteras se vaciaban en cuanto ella se acercaba. Incluso algunos profesores parecían mantener las distancias. El miércoles, la secretaria le entregó un comunicado oficial. Maria estaba convocada a una reunión con la dirección. Cuando entró en la sala, sintió que el estómago se le hundía. 3 miembros del consejo escolar y el director la esperaban con expresiones severas. «Hemos recibido quejas de varios padres», comenzó el director, ajustándose las gafas. «Están preocupados por la seguridad de sus hijos después del incidente». Uno de los consejeros, padre de un alumno de tercer año, fue más directo. «Esos animales son una amenaza. No pueden seguir viniendo al instituto». «Rex y Shadow nunca han entrado en el instituto», respondió Maria, manteniendo la voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. «Solo me acompañan en el trayecto». «Aún así», continuó el director, «si sigues trayendo problemas, nos veremos obligados a tomar medidas, incluso a contactar a las autoridades para que confisquen a los perros». El miedo le oprimió el pecho como un torniquete. Perder a Rex y a Shadow sería como perder los últimos fragmentos de su padre, sus últimas protecciones en un mundo cada vez más hostil. Pero no retrocedería. No podía. «Entiendo», respondió simplemente, levantándose con dignidad. Al salir de la sala,
Supo que la guerra no había hecho más que empezar. Y esta vez el enemigo no era solo un grupo de chicos, sino todo un sistema dispuesto a silenciarla. El cuarto de María Silva estaba sumido en la penumbra, cuando decidió revolver el viejo baúl de madera, donde guardaba las pertenencias de su padre. Habían pasado 2 años desde su repentina partida, pero el dolor aún pulsaba como una herida reciente. Con dedos temblorosos, la adolescente apartó medallas militares, fotografías descoloridas y un uniforme cuidadosamente doblado. Fue entonces cuando encontró un sobre amarillento, oculto entre las páginas de un manual de adiestramiento canino. Su nombre estaba escrito en el frente, con la caligrafía firme e inclinada que reconocería en cualquier lugar. María se sentó al borde de la cama, con el corazón desbocado, mientras abría el sobre con un cuidado casi reverencial. «Hija mía», comenzaba la carta, «y si estás leyendo esto, es porque te enfrentas a algo que te ha hecho buscar respuestas entre mis cosas». Las palabras de su padre parecían saltar del papel directamente a su corazón. Hablaba del coraje, no como la ausencia de miedo, sino como la decisión de seguir adelante a pesar de él. Le explicaba cómo identificar situaciones de peligro real, cómo mantener la calma cuando todo a su alrededor pareciera caótico, y sobre todo cómo no permitir jamás que el miedo la paralizara. Rex y Shadow fueron entrenados para protegerte. Continuaba la carta, pero tu mayor protección siempre será tu propia fortaleza interior. El padre detallaba órdenes específicas en alemán que ella aún no conocía. Técnicas de defensa personal y, sorprendentemente, consejos sobre cómo lidiar con la injusticia sin perder su humanidad. Lágrimas silenciosas resbalaban por el rostro de María mientras leía. Era como si él hubiera sabido exactamente a lo que se enfrentaría. La joven apretó el papel contra su pecho, sintiendo una conexión que trascendía la muerte. En ese momento, el legado de su padre no eran solo los perros o las técnicas de defensa, sino algo mucho más profundo. Una brújula moral para navegar en aguas turbulentas. En el patio, Rex y Shadow ladraron como si sintieran la presencia de su antiguo dueño. María guardó la carta con esmero y caminó hacia la ventana. La luna iluminaba el humilde barrio de Montes Claros, y por primera vez en días, no se sintió sola en su batalla. Las palabras de su padre actuaban como una armadura invisible, fortaleciendo su espíritu cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. María comprendió que cada desafío en el instituto, cada mirada de desprecio, cada amenaza velada, era también una prueba del legado que portaba. Y no decepcionaría a aquel que, incluso ausente, continuaba guiando sus pasos. Ana Fernández ya no soportaba el silencio. Después de años siendo invisible en los pasillos del instituto, algo había cambiado en su interior desde que fue testigo del coraje de María Silva. Una tarde de miércoles, mientras los demás alumnos corrían hacia sus casas, Ana se armó de valor y abordó a 3 compañeros que, como ella, llevaban las marcas invisibles de la exclusión. «Tenemos que hacer algo», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «No podemos seguir así». En la biblioteca abandonada del sótano, lejos de miradas curiosas, nació lo que llamaron el Círculo de Apoyo. Al principio, eran solo 5 adolescentes asustados, compartiendo historias con voces temblorosas. La chica del pelo liso lo organizó todo meticulosamente. Horarios que no levantarían sospechas, un sistema de comunicación discreto a través de mensajes codificados en el móvil, y reglas claras de confidencialidad. María rechazó la invitación al principio. «No necesito ningún grupo», respondió secamente, acariciando a Rex mientras Shadow descansaba a sus pies. Pero Ana era persistente. «No es solo por ti», le explicó. «Hay otros que necesitan ver que es posible resistir». En la tercera reunión, la hija de la señora Silva finalmente apareció, con Rex y Shadow obedientemente a su lado. El silencio se apoderó de la sala cuando entró. Su sola presencia parecía dar legitimidad a lo que estaban haciendo. «No he venido a liderar nada», advirtió, sentándose en el rincón más alejado. Pero cuando un chico de primero empezó a llorar,
relatando cómo Bruno Oliveira y Mateo Sousa lo habían encerrado en el almacén de material deportivo. María no pudo quedarse callada. Compartió técnicas que su padre le había enseñado para mantener la calma bajo presión, demostrando con gestos precisos cómo posicionarse ante una amenaza. Con cada encuentro semanal, el grupo crecía. 10, 15, 20 alumnos, todos unidos por la experiencia compartida de ser diferentes. Algunos venían solo a escuchar, otros a desahogarse. Muchos solo querían estar cerca de María, como si su valentía pudiera, de alguna manera, ser contagiosa. Entre planes de autodefensa y estrategias para documentar los abusos, nació algo más profundo entre Ana y María, una amistad forjada en la adversidad. Mientras la primera ofrecía su habilidad para la organización y su empatía natural, la segunda aportaba una fuerza y una determinación inquebrantables. Mi padre decía que sobrevivir no es suficiente, comentó María una tarde, enseñándole a Ana una técnica de defensa. Tenemos que vivir con dignidad. Lo que comenzó como un refugio se transformaba lentamente en un movimiento. El miedo, antes paralizante, ahora alimentaba una resistencia silenciosa que se extendía por los pasillos del Instituto de Montes Claros, como raíces profundas, invisibles pero inquebrantables. María Silva y su madre, Claudia, se sentaron incómodamente en las duras sillas del despacho del director Roberto Méndez. El aire acondicionado soplaba demasiado frío, contrastando con el calor de la tensión que llenaba la sala. El director se ajustó la corbata, carraspeó y fue directo al grano. Entiendo tu situación, María, pero esos perros son claramente una amenaza. Otros padres están preocupados, dijo, hojeando una carpeta con anotaciones. Quizás sería mejor que procuraras no llamar tanto la atención, ya sabes, por tu propio bien. María mantuvo la mirada fija en el suelo, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Rex y Shadow eran su protección, su familia. No eran solo animales, eran el legado vivo de su padre. Director, comenzó ella, mis perros nunca han atacado a nadie. Ellos solo... El problema no son los perros, la interrumpió Roberto. Es la impresión que causan y, francamente, toda esta situación está perjudicando la imagen del instituto. Claudia Silva, que hasta entonces había permanecido en silencio, se enderezó en la silla. Sus ojos, idénticos a los de su hija, se clavaron en el director con una intensidad que hizo que el hombre retrocediera ligeramente. Señor Méndez, su voz era baja, pero firme. Cuando yo tenía la edad de María, fui agredida verbalmente durante 3 semanas seguidas en el instituto donde estudiaba. Nadie hizo nada. Cuando por fin reaccioné, fui yo la que terminó suspendida. El director desvió la mirada, súbitamente interesado en los papeles sobre su mesa. Me prometí a mí misma que mi hija nunca pasaría por lo que yo pasé, continuó Claudia. Y ahora me dice que el problema son los perros. ¿No son los agresores? No es el racismo. Señora Silva, aquí no estamos hablando de racismo. Sí que lo estamos, lo cortó ella. Y esta vez no nos vamos a callar. Si es necesario, llevaré el caso a las autoridades competentes y a la prensa. El silencio que siguió fue ensordecedor. María miró a su madre con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca la había visto así, tan firme, tan decidida. Al salir del despacho, 3 profesores esperaban en el pasillo, habiendo escuchado claramente parte de la conversación. El señor Paulo Martins le hizo un discreto gesto a María con la cabeza, una señal de solidaridad que no pasó desapercibida. Antes de que terminara el día, la historia de la reunión ya circulaba por los pasillos del instituto, transformada y amplificada como en el juego del teléfono. Algunos alumnos empezaron a evitar a María aún más, mientras que otros comenzaron a saludarla por los pasillos, un reconocimiento silencioso a su valentía. Por la noche, mientras acariciaba a Rex y a Shadow en el patio de su casa, María se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que empezar, pero por primera vez sentía que no estaba sola en ella.
El viento frío comenzaba a barrer las calles de Montes Claros, transformando el calor sofocante del verano en noches que exigían ropa de abrigo. La ciudad, antes indiferente al drama de una adolescente y sus perros, ahora hervía con opiniones divididas. En las panaderías, en las paradas de autobús y en las esquinas, el nombre de María Silva se susurraba entre las conversaciones cotidianas. ¿Has visto el vídeo de esa chica con los perros? ¿Es valiente o solo busca llamar la atención? Se preguntaban los vecinos unos a otros, mientras el móvil pasaba de mano en mano, mostrando la escena que se había vuelto viral. María caminaba cabizbaja por los pasillos del instituto, sintiendo las miradas que la seguían. Algunos estudiantes se apartaban como si portara una enfermedad contagiosa. Otros se acercaban tímidamente, buscando protección en su recién descubierta aura de resistencia. La joven, sin embargo, se mantenía reservada, desconfiada de aquella súbita notoriedad. Fue durante un descanso entre clases cuando Ana Fernández, con sus ojos grandes y expresivos, llevó a su amiga a un rincón aislado del patio. Las dos se sentaron bajo la sombra de un árbol antiguo, mientras Rex y Shadow descansaban cerca, siempre alerta. «Me he dado cuenta de algo sobre tus perros», dijo Ana, inclinándose para hablar más bajo. «Cuando usas el alemán, reaccionan de otra manera. Es como si tuvieran dos modos». María sonrió por primera vez en todo el día. «Mi padre los entrenó así a propósito», reveló, acariciando el oscuro pelaje de Shadow. «Órdenes en portugués para el día a día y en alemán para situaciones de peligro». La chica del pelo liso abrió los ojos, fascinada. «Entonces tu padre pensó en todo». «Él sabía que este mundo no sería amable conmigo», respondió María, con una voz que cargaba el peso de una sabiduría prematura. «Las órdenes en alemán son nuestro secreto, nuestra ventaja». Las dos amigas pasaron la tarde practicando discretamente en el patio de la casa de María. La madre observaba desde la ventana, dividida entre el orgullo y el miedo por lo que aquella nueva realidad podría acarrear. Los perros respondían con precisión militar a las palabras extranjeras, transformándose de animales dóciles en guardianes implacables, con un simple cambio de idioma. «Es como tener un superpoder secreto», comentó Ana, impresionada por la transformación de los animales. María negó con la cabeza. «No es un juguete, es una responsabilidad». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, trayendo el frío de la noche, las dos adolescentes sellaron un pacto silencioso. El conocimiento de las órdenes especiales quedaría entre ellas, un arma que solo usarían cuando fuera absolutamente necesario. En la pequeña Montes Claros, donde los susurros seguían extendiéndose como el viento, María había encontrado no solo una amiga, sino una aliada para los días difíciles que, sin duda, estaban por venir. Lucas Costa ya no conseguía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de María Silva y a sus perros, listos para atacar. Mientras caminaba por los pasillos del instituto, evitaba a sus antiguos compañeros y lanzaba miradas furtivas en dirección a la chica. No era odio lo que sentía, sino una confusa mezcla de arrepentimiento y vergüenza que lo consumía por dentro. Durante el descanso, el joven se sentaba solo, observando desde lejos cómo Rafael, Bruno y Mateus tramaban nuevos planes. Cuando lo llamaban, inventaba excusas, pero no tenía el valor suficiente para romper definitivamente con el grupo. Años de amistad y la presión social en Montes Claros pesaban sobre sus hombros como plomo. «Estás actuando como un cobarde», lo provocó Rafael Santos una tarde, acorralando a Lucas cerca de los baños. «¿Tanto te asustaron esa chica y sus perros?». Lucas se limitó a desviar la mirada, murmurando algo sobre tener deberes que terminar. Sabía que había cruzado una línea al participar en aquella confrontación, y ahora algo en su interior había cambiado. Sin embargo, el miedo a quedarse solo era casi tan grande como la culpa que cargaba. Mientras tanto, la situación para María y Ana Fernández empeoraba cada día. Los tres chicos, furiosos al descubrir que la joven del pelo liso había grabado y compartido el vídeo, comenzaron a acosarla a ella también.
Notas amenazantes aparecían en su mochila y mensajes anónimos llegaban a su móvil de madrugada. «Han descubierto dónde vivo», confesó Ana a María durante un almuerzo tenso en el rincón más apartado del comedor. Sus manos temblaban mientras sostenía el sándwich intacto. «Anoche alguien lanzó piedras contra mi ventana». María apretó con fuerza la mano de su amiga. «No dejaré que te hagan daño», prometió, aunque sentía su propio corazón acelerado por el miedo. Sabía que Rex y Shadow podían protegerla, pero no podían estar en dos lugares al mismo tiempo. El profesor Paulo Martins, al notar la creciente tensión, intentó intervenir discretamente, ofreciéndole su despacho como refugio durante los descansos. Pero incluso ese pequeño consuelo parecía temporal, pues ya circulaban rumores sobre el posible despido del docente por involucrarse demasiado en los problemas de los alumnos. Una tarde especialmente difícil, María sorprendió a Lucas observándola desde lejos. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y ella vio algo diferente en la suya. No era el desprecio de antes, sino una súplica silenciosa que no lograba descifrar del todo. Antes de que pudiera reaccionar, el chico le dio la espalda y desapareció entre la multitud de estudiantes. El miedo se cernía sobre las dos amigas como una nube de tormenta, a punto de descargar en cualquier momento. El rumor se extendió como la pólvora por el instituto. El profesor Paulo Martins había sido suspendido. María Silva sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, cuando la noticia le llegó durante el descanso. El profesor de historia, un veterano del ejército que se había convertido en su mentor, había sido apartado por influir negativamente en los alumnos, según la nota oficial de la dirección. «Él solo me enseñó a defenderme», murmuró María a Ana, mientras ambas se sentaban apartadas en el patio. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo recordando las enseñanzas del propio Paulo sobre mantener la compostura, incluso en los momentos más difíciles. La suspensión del profesor no era una coincidencia. Desde que había comenzado a darle consejos discretos después de clase, las miradas recelosas lo seguían por los pasillos. La dirección, presionada por padres influyentes, había encontrado la excusa perfecta para silenciar una voz más que se ponía del lado de la alumna. Esa misma tarde, María recibió un mensaje en su móvil. Era de su mentor, explicándole que seguiría disponible para ayudarla, incluso a distancia. «La verdadera disciplina viene de dentro», decía el mensaje, «y nadie puede quitarte eso». Mientras tanto, Ana Fernández se enfrentaba a su propia tormenta familiar. Durante una comida de domingo, descubrió algo que la dejó paralizada. Bruno Oliveira, uno de los principales acosadores de María, era su primo lejano. La revelación salió de la boca de su tía, que mencionó el caso del sobrino, involucrado en ese lío con la chica de los perros. «¿Cómo puedes defender a esa niñata?», cuestionó el padre de Bruno cuando Ana intentó intervenir durante la comida. El hombre, un conocido político de la ciudad, golpeó la mesa. «Mi hijo solo mantiene las tradiciones de nuestra familia. Esa chica y esos perros son un peligro para el instituto». Ana, normalmente tímida y reservada, sintió que la sangre le hervía en las venas. Por primera vez, se enfrentó a la mirada intimidante de su tío. «María no es peligrosa, solo se defiende de lo que Bruno y los demás le hacen, de lo que me hicieron a mí también». Un silencio sepulcral se apoderó del comedor. La joven, de pelo liso y ojos grandes, se levantó, temblorosa pero decidida, y salió de la casa sin mirar atrás. En ese momento, comprendió que la lucha de María era también su lucha. Al día siguiente, las dos amigas se encontraron antes de clase. Compartieron sus dolores y descubrimientos, fortaleciendo aún más el vínculo que las unía. Sin el señor Paulo en el instituto, y con la revelación sobre la familia de Bruno, el camino parecía más oscuro. Sin embargo, como Rex y Shadow, los fieles compañeros de María, ahora sabían que la verdadera fuerza residía en la lealtad que se tenían la una a la otra.
La notificación oficial llegó a la dirección del instituto un miércoles. El documento, con el sello del Tribunal de Justicia de Minas Gerais, exigía la apertura inmediata de una investigación sobre los casos de acoso escolar. María Silva observó desde lejos el rostro pálido del director mientras leía el papel con manos temblorosas. «Ya no pueden fingir que no pasa nada», susurró Ana Fernández, apretando el brazo de su amiga mientras caminaban por el pasillo. La orden judicial llegó tras la difusión de nuevos vídeos. Alumnos anónimos habían grabado discretamente con sus móviles varias escenas de intimidación protagonizadas por Rafael, Bruno y Mateus. En uno de los vídeos más impactantes, los 3 jóvenes aparecían acorralando contra las taquillas a un chico de primero. Montes Claros servía con la noticia. El periódico local tituló en primera página: Instituto bajo investigación tras denuncias de violencia sistemática. La ciudad, antes adormecida en su rutina, ahora estaba claramente dividida. En los mercados, peluquerías y bares, las conversaciones giraban en torno al mismo tema. «Mi hija tiene derecho a estudiar sin miedo», declaró la madre de María en una entrevista para la radio local. Su voz, firme y emocionada, conmovió a muchos corazones. En el otro bando, padres influyentes argumentaban que algunos jóvenes exageraban para llamar la atención y que la disciplina se estaba perdiendo. Mientras tanto, el club secreto de apoyo crecía en silencio. Lo que había comenzado solo con María y Ana, ahora contaba con más de 20 participantes. Se reunían en la biblioteca municipal, fingiendo ser un grupo de estudio. Allí, entre estanterías polvorientas, jóvenes de diferentes edades compartían sus historias. «Nunca pensé que podría hablar de esto con nadie», confesó una chica de gafas gruesas que siempre se sentaba sola en el comedor. Un chico con vitíligo, antes blanco constante de bromas crueles, encontró el valor para volver a usar camisetas de manga corta. «Me habéis hecho sentir normal de nuevo», dijo, con lágrimas en los ojos. María observaba estas transformaciones con una mezcla de orgullo y preocupación. El grupo se había convertido en un refugio, pero también en un objetivo. Ocasionalmente aparecían notas anónimas con amenazas en las taquillas de los participantes. «Estamos cambiando las cosas», dijo Ana durante una reunión, mientras repartía pequeños colgantes en forma de estrella. «Para que recordemos que nunca estamos realmente solos, ni siquiera en las noches más oscuras». La adolescente de pelo liso tenía razón. Lo que había comenzado como una reacción desesperada de María y sus perros aquella calurosa tarde, ahora se estaba transformando en algo más grande. Una silenciosa ola de resistencia que, poco a poco, redibujaba los contornos del poder en aquella pequeña ciudad de Minas Gerais. La nota llegó doblada en 4, escondida entre las páginas de su cuaderno de matemáticas. María Silva desdobló el papel con dedos temblorosos, mientras el viento frío de la mañana golpeaba las ventanas del aula vacía. «Te estarán esperando en las vías abandonadas esta noche. Quieren hacerte daño a ti y a tus perros. Ten cuidado». Sin firma, sin pistas. El miedo familiar volvió a oprimirle el pecho como un puño helado, pero algo había cambiado. Esta vez, no estaba sola. Ana había prometido estar siempre cerca. El grupo de apoyo crecía cada día, e incluso Lucas parecía dispuesto a alertarla de los planes de sus antiguos compañeros. Durante el almuerzo, María evitó las miradas de Rafael, Bruno y Mateus. Podía sentir la rabia de ellos pulsando por todo el comedor, amplificada por la humillación pública y el distanciamiento de Lucas. La joven mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras del profesor Paulo antes de su suspensión. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. En casa, con la puerta de su cuarto cerrada con llave, María abrió el cajón donde guardaba los recuerdos de su padre. Sus dedos tocaron el metal frío de la vieja Glock, una reliquia de tiempos que nunca conoció. El arma estaba cargada, pesada, como las responsabilidades que ninguna adolescente debería cargar. La carta de su padre, con los bordes ya gastados de tanto leerla, parecía susurrarle consejos al oído.
Rex y Shadow, al percibir su inquietud, se acercaron con ojos atentos. Los dos perros militares, entrenados para proteger, parecían comprender la gravedad de la situación. María les acarició la cabeza, sintiendo el pelo áspero bajo sus dedos. «Siempre habéis estado conmigo», murmuró. Cuando el sol comenzó a ponerse, se puso una chaqueta lo bastante gruesa como para ocultar el arma. Su madre trabajaba en el turno de noche y no notaría su ausencia hasta mucho más tarde. María se recogió el pelo, se calzó unas botas resistentes y enganchó las correas a los collares de los perros. En el espejo, vio el reflejo de una chica que parecía mayor de lo que era, con unos ojos que cargaban el peso de batallas que no eligió librar. Podría simplemente no ir, pensó, mientras se ajustaba la chaqueta. Podría contárselo a un adulto, llamar a la policía. Pero algo dentro de ella sabía que hay luchas que deben enfrentarse en persona. Hay cadenas que solo puede romper quien las lleva. Con un profundo suspiro, María Silva abrió la puerta trasera y salió a la noche fría, con Rex y Shadow a su lado, fieles como sombras. La decisión entre enfrentar o huir pesaba sobre sus hombros como nunca, mientras las vías abandonadas la esperaban, silenciosas e implacables, en el oscuro horizonte de la ciudad. La luna llena iluminaba parcialmente las vías abandonadas en las afueras de Montes Claros. María Silva sentía el corazón desbocado mientras caminaba con paso firme, flanqueada por Rex y Shadow, alertas y silenciosos. El aire helado de la noche hacía visible el aliento de todos en aquel desolado escenario. Escondidos entre vagones oxidados, Rafael Santos, Bruno Oliveira y Mateus Sousa la esperaban. Los tres jóvenes intercambiaban miradas nerviosas. Sus manos temblorosas delataban que el valor del que presumían era más frágil que el cristal. «Ha venido de verdad», susurró Bruno, frotándose las manos para espantar el frío. «Creí que se acobardaría». María se detuvo a unos metros de distancia. Sus ojos oscuros escudriñaban las sombras, mientras los perros olfateaban el aire, percibiendo la presencia de los chicos antes incluso de que se mostraran. «Sé que estáis ahí», dijo en voz alta. Su tono era sorprendentemente controlado. «Acabemos con esto de una vez». Los tres salieron de entre las sombras, formando una línea irregular frente a ella. Mateus, el más alto de los tres, parecía el más nervioso, con el rostro contraído en una mezcla de rabia y miedo. De repente, en un gesto impulsivo, sacó un revólver de su chaqueta. «¡No te acerques con esos perros!», gritó, con el arma temblando en su mano inexperta. En lugar de retroceder, María recordó al instante las enseñanzas del profesor Paulo Martins. Cuando te enfrentes a ellos, nunca demuestres miedo. El miedo alimenta al agresor. Las palabras de su padre, en la carta amarillenta, resonaron en su mente. Respira hondo 3 veces antes de tomar cualquier decisión bajo presión. Con una orden seca en alemán, casi un susurro, María guió a Rex y a Shadow. Los dos perros militares avanzaron unos pasos, sin ladrar, limitándose a mostrar los dientes con un gruñido controlado que paralizó a los acosadores. «Baja eso», ordenó María, su voz increíblemente serena. «No quieres hacer esto, Mateus». El chico buscó apoyo en la mirada de sus compañeros, pero Rafael y Bruno ya retrocedían lentamente. El revólver parecía pesar toneladas en su mano. «¿Vais a abandonarme?», preguntó Mateus con la voz quebrada. Los perros permanecían en posición de ataque, entrenados para proteger sin dudar. El aliento de todos formaba pequeñas nubes en el aire gélido, mientras el tiempo parecía congelarse en aquella silenciosa confrontación. «Nadie tiene por qué salir herido hoy», dijo María, recordando de nuevo a su profesor. «Pero esta persecución se acaba aquí». La tensión era palpable, densa como la niebla. Un solo movimiento en falso podría convertir aquella noche fría en una tragedia. Los ojos de María no mostraban miedo, solo la determinación inquebrantable de no volver a ser una víctima silenciosa. El corazón de María Silva latía con fuerza, pero sus manos se mantenían firmes. Con un movimiento preciso, sacó la pistola de su padre
y la apuntó hacia el suelo, mientras Rex y Shadow gruñían a su lado, listos para actuar a la menor señal. El brillo metálico del arma reflejaba la débil luz de las farolas lejanas, creando un contraste aterrador con la oscuridad de las vías. «¡Suelta el arma, ahora!», ordenó, con una voz que no parecía la de una adolescente. Rafael y Bruno retrocedieron instintivamente, pero Mateus, que sostenía el revólver con manos temblorosas, parecía paralizado por el pánico. «He dicho que la sueltes», repitió María, esta vez con más fuerza. Los perros avanzaron unos centímetros, respondiendo a la tensión en la voz de su dueña. Lo que ninguno de ellos sabía era que Lucas estaba escondido detrás de un árbol cercano, grabándolo todo con su móvil. El joven, consumido por la culpa de sus actos pasados, registraba cada segundo de aquella confrontación, sabiendo que esas imágenes podrían cambiarlo todo. Finalmente, Mateus se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras soltaba el arma y caía de rodillas sobre la tierra de las vías. «Por favor», suplicó entre sollozos, «no dejes que los perros me ataquen». María sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aquel chico que tanto la había atormentado, ahora parecía pequeño y frágil. Con una orden en alemán, hizo que los perros retrocedieran, pero mantuvo la pistola apuntando hacia abajo, todavía en guardia. «No volveréis a meteros conmigo», afirmó, mirándolos directamente a cada uno. «Ni conmigo, ni con Ana, ni con nadie». A la mañana siguiente, el vídeo grabado por Lucas ya se había extendido por todo Montes Claros y más allá. Las imágenes de la joven negra enfrentándose a sus acosadores con el mismo valor que su padre había demostrado en vida, tocaron una fibra sensible en la gente. Periódicos de tirada nacional comenzaron a llamar a los vecinos, buscando más información sobre la chica de los perros militares. La pequeña ciudad de Minas Gerais, antes conocida solo por su feria de artesanía y sus fiestas tradicionales, aparecía ahora en los informativos como el escenario de una confrontación que simbolizaba mucho más que un caso aislado de acoso escolar. Para muchos, María era ya un símbolo de resistencia y coraje. Para otros, era una amenaza al orden establecido. En el corazón de la ciudad, se formaban corrillos para debatir lo sucedido. Viejas heridas, ocultas durante mucho tiempo bajo un barniz de civilidad, comenzaban a supurar. Mientras tanto, con el revólver de su padre de vuelta en su escondite, María aguardaba, consciente de que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La plaza central de Montes Claros estaba abarrotada como nunca antes. El sol de la tarde bañaba los rostros expectantes que se congregaban para escuchar a Juana Silva, la madre de María. Después de semanas viendo a su hija en el ojo de un huracán social, Joana había decidido que era el momento de que su propia voz se hiciera oír. Con manos temblorosas, aferrada a un micrófono prestado, aquella mujer que siempre había preferido el silencio a la exposición pública respiró hondo antes de comenzar. Su voz, vacilante al principio, fue ganando fuerza con cada palabra. «He cargado con cicatrices invisibles desde mi juventud en esta misma ciudad», declaró Joana, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. «Hoy veo a mi hija enfrentarse a los mismos demonios que a mí me obligaron a callar, pero esta vez será distinto». El público, formado por cientos de personas, escuchaba en un silencio sobrecogedor. Joana desveló dolorosos episodios de racismo que había sufrido décadas atrás, muchos de ellos perpetrados por los padres de quienes ahora atormentaban a María. La multitud reaccionó con murmullos ahogados y miradas bajas, presas de una vergüenza colectiva. Ana Fernández estaba en primera fila, sosteniendo un cartel que decía: «Juntos somos más fuertes». A su lado, otros estudiantes del grupo de apoyo exhibían mensajes similares. La joven de ojos grandes observaba a su amiga María, que permanecía ligeramente apartada con Rex y Shadow, sentados obedientemente a sus pies. «No podemos permitir que nuestros hijos hereden nuestros prejuicios», continuó la madre de María.
Esta ciudad necesita despertar. Lo que mi hija y sus perros hicieron fue tan solo mostrarnos el espejo que nos negábamos a mirar. Entre la multitud, sorprendentemente, había varios veteranos militares, algunos de uniforme, que habían acudido a mostrar su solidaridad tras la destitución del profesor Paulo Martins. Uno de ellos, un señor de pelo cano, se acercó a María y le hizo un saludo respetuoso, reconociendo el impecable adiestramiento de los animales. Las pancartas se mecían al viento, las voces se alzaban en señal de apoyo, e incluso algunos padres de los agresores asistieron, visiblemente incómodos. La madre de Bruno se mantenía a distancia, dividida entre la lealtad familiar y la vergüenza por las acciones de su hijo. Cuando Johanna terminó su discurso, un aplauso ensordecedor se apoderó de la plaza. María, que hasta entonces había observado todo con expresión contenida, fue envuelta en un abrazo colectivo iniciado por Ana y seguido por decenas de compañeros. La manifestación se prolongó durante la tarde, convirtiéndose en una marcha por las calles principales de la ciudad. Lo que había comenzado como un caso aislado de acoso se había transformado en un movimiento por el cambio. Y en el centro de todo, caminando con paso firme y mirada decidida, estaba María Silva, ya no sola, ya no silenciada. El auditorio de la escuela estaba a rebosar. Padres, alumnos y profesores se apretujaban en los asientos, mientras la dirección intentaba mantener el orden. El foro sobre el acoso escolar, convocado tras semanas de presión por parte de la comunidad, se había convertido en un campo minado de acusaciones y defensas apasionadas. María Silva lo observaba todo desde la tercera fila, con Ana Fernández a su lado, ambas tensas y en silencio. Fue entonces cuando Lucas Costa se levantó. El joven, que hasta ese momento había mantenido la vista clavada en el suelo, caminó lentamente hacia el micrófono instalado en el centro del escenario. Le temblaban las manos visiblemente. Yo participé en los ataques contra María. Comenzó con la voz quebrada. La acosamos durante meses. Hacíamos chistes sobre su color de piel, su forma de ser, su familia. El día del video, planeamos acorralarla de camino a casa. Un murmullo recorrió el auditorio. La madre de María apretó con fuerza la mano de su hija. Rafael, Bruno y Mateus estaban conmigo, continuó Lucas, señalando a los 3 chicos que intentaban esconderse entre la multitud. Hicimos esto con otras personas también, con Ana, con Joao de segundo año, con casi todos los que considerábamos diferentes. El silencio era ahora absoluto. El director, que siempre había minimizado las denuncias, parecía petrificado en su silla. Estoy diciendo esto porque ya no puedo más, confesó el chico, con lágrimas corriéndole por el rostro. Desde que vi a esos perros defendiendo a María, tengo pesadillas. Me di cuenta de que podríamos haber herido a alguien de verdad. El señor Paulo Martins, recién reincorporado tras la presión de los alumnos, observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. El profesor había luchado durante años contra la cultura del silencio que protegía a los agresores. Tras el testimonio de Lucas, otros estudiantes comenzaron a hablar. Una chica de primer año reveló las amenazas que había sufrido. Un chico contó sobre las extorsiones en el vestuario. Las compuertas se habían abierto. Los padres de Bruno y Rafael, figuras influyentes en la ciudad, intentaron interrumpir la sesión, pero fueron acallados por la multitud. Por primera vez, el poder de las familias tradicionales no lograba sofocar la verdad. María permaneció sentada, observando cómo su acto de resistencia había desencadenado algo mucho más grande que ella misma. Los perros que su padre le había dejado como protección se habían convertido en el símbolo de una resistencia colectiva. Al final de la noche, el Consejo Escolar anunció la formación de una comisión independiente para investigar todos los casos. Los agresores serían suspendidos temporalmente y se implementarían de inmediato nuevas políticas contra el acoso. Cuando Lucas se acercó a María a la salida para ofrecerle una disculpa, ella simplemente asintió. Algunas heridas tardarían en cicatrizar, pero el primer paso ya estaba dado. María Silva caminaba por los pasillos de la escuela con los hombros erguidos,
pero sentía el peso invisible de cada mirada que la seguía. La victoria contra los agresores había traído consecuencias que nunca imaginó. Su adolescencia, que debería estar marcada por descubrimientos y ligereza, se había transformado en algo distinto, un viaje de resistencia constante. Las miradas variaban según quien las lanzara. Algunos estudiantes la observaban con una admiración silenciosa, como si fuera una especie de heroína. Otros, especialmente los vinculados a las familias tradicionales de Montes Claros, la miraban con un desdén mal disimulado. Y también estaban los que le temían, como si en cualquier momento Rex y Shadow pudieran aparecer para atacarlos. ¿Te diste cuenta de que Carla ni siquiera quiso sentarse cerca de nosotras hoy?, preguntó Ana durante el recreo, apartándose el pelo liso de la cara. María asintió, mordisqueando distraídamente su bocadillo. Creo que tiene miedo de que seamos un problema, como si defenderse fuera algo malo. La amistad entre ambas se había convertido en un puerto seguro en medio de la tormenta. Ana, con su sensibilidad y su coraje discreto, complementaba la fuerza más evidente de María. Juntas, navegaban por las turbulentas aguas de una adolescencia marcada por el prejuicio y la exclusión. Pero esa unión también las convertía en un blanco más visible. Los carteles del grupo de apoyo que habían creado aparecían rasgados casi a diario. Mensajes anónimos llegaban a sus móviles, a veces con amenazas veladas, otras con insultos directos. La resistencia a lo que ellas representaban era feroz y persistente. Mi madre dijo que ayer recibió llamadas extrañas. Confesó María, bajando la voz. Sospecha de los padres de Bruno o Rafael. La chica sabía que muchos adultos de la ciudad veían su actitud como una afrenta al orden natural de las cosas. Para ellos, las víctimas debían permanecer calladas, especialmente cuando eran negras como ella. Aún así, por cada persona que las rechazaba, surgían dos que buscaban inspiración. Estudiantes más jóvenes se les acercaban tímidamente en los pasillos, pidiendo consejo o simplemente agradeciéndoles por existir. Una niña de 7º grado le había confesado a Ana que por fin había tenido el valor de denunciar el acoso que sufría, después de ver lo que ellas habían logrado. A veces me pregunto si ha merecido la pena, susurró María, observando a un grupo de chicas que cuchicheaban al verlas. Ana le apretó la mano con firmeza. Mereció la pena para esa niña de 7º. Mereció la pena para Lucas, que por fin puede ser él mismo. Y mereció la pena para nosotras dos, que ya no tenemos que fingir que todo está bien, cuando no lo está. María sonrió, sintiendo que el peso sobre sus hombros disminuía un poco. La adolescencia tranquila con la que había soñado se había perdido para siempre. Pero en su lugar había algo quizás más valioso, la certeza de que su voz importaba. María Silva caminaba por las calles de Montes Claros, con Rex y Shadow a su lado, leales como siempre. El viento frío del invierno minero le cortaba la cara, pero había un calor interior que ninguna estación podía apagar. Sus pasos eran firmes, distintos a los de meses atrás, cuando cada esquina representaba una amenaza potencial. La gente la reconocía ahora. Algunos la saludaban, otros desviaban la mirada. Pero ya nadie la veía solo como la chica de los perros. La adolescente cargaba con el peso de haberse convertido en un símbolo para muchos jóvenes de la ciudad. Algo que nunca había planeado, pero que había abrazado con el mismo coraje heredado de su padre. Nunca cedas al miedo, decía la carta que guardaba como un tesoro. Aquellas palabras, escritas por la mano de quien ya no estaba físicamente presente, resonaban en cada decisión que tomaba. El legado que su padre le había dejado no estaba solo en las órdenes en alemán que controlaban a Rex y Shadow, sino en la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Ana la esperaba en la plaza central, con su cuaderno de notas y esa sonrisa tímida que ahora se abría con más frecuencia. El grupo de apoyo que comenzaron juntas ya contaba con más de 30 estudiantes. Incluso Lucas participaba con regularidad. Su presencia era un recordatorio constante de que las personas podían cambiar, aprender, crecer.
La madre de María había conseguido un trabajo mejor después de que su discurso en la plaza ganara visibilidad. A veces necesitamos que se escuche nuestra voz para que se abran otras puertas. Le había comentado una noche, mientras preparaban la cena juntas. Rafael, Bruno y Mateus cumplieron medidas socioeducativas dictadas por el juzgado de menores. El enfrentamiento en las vías abandonadas había servido como un punto de inflexión no solo para ellos, sino para toda la comunidad escolar. El móvil que había grabado aquel momento se había convertido en un instrumento de transformación, no de humillación. El profesor Paulo Martins, reincorporado a la escuela tras la presión de la comunidad, la saludó desde lejos. Su injusta destitución y posterior regreso simbolizaban el propio viaje de María, el retroceso temporal que precede a la victoria. Mientras acariciaba la cabeza de Shadow, la joven reflexionó que su historia nunca había sido sobre la venganza. Se trataba de despertar, tanto para ella como para una ciudad entera que durante mucho tiempo había fingido no ver sus heridas abiertas. Al transformar su miedo en fuerza, una adolescente había logrado romper un ciclo de dolor silencioso. El invierno pasaría, como siempre pasaba, y cuando llegara la primavera María sabía que vendrían nuevas luchas, pero ahora ya no caminaba sola. Tenía a Rex y Shadow, tenía a Ana, tenía a su madre, tenía a toda una comunidad que estaba aprendiendo, poco a poco, que el silencio nunca había sido protección para nadie.